A este nuevo diálogo entre filosofía y ciencia. En el día de hoy, el profesor Gustavo Esteban Romero nos hablará sobre el argumento cosmológico de Kalam. El profesor Gustavo Romero es profesor titular de Astrofísica Relativista de la Universidad Nacional de La Plata. Es PhD en Física de esta misma universidad. También es investigador superior CONICET y es director del Instituto Argentino de Radioastronomía. Sus investigaciones abarcan los campos de la relatividad, la astrofísica y la filosofía científica, entre otros. Ha publicado más de 10 libros, entre esos unos dos muy conocidos que son Scientific Philosophy y La naturaleza del tiempo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en este diálogo entre filosofía y ciencia. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo usted nuevamente de conferencista, profesor Romero, y esperemos que todo salga perfectamente. Y nada, voy a explicar brevemente la metodología del evento y arrancamos. Bueno, los que están aquí van a tener el micrófono silenciado durante la charla del profesor. Eh, Podrán hacer preguntas al final de la charla. Pueden solicitar alzar la mano y nosotros activaremos su micrófono, o pueden escribir en el chat la pregunta que tienen, o pueden escribir ahí también que quieren hacer una pregunta y nosotros activamos su micrófono para que la hagan. Los que están en YouTube, recuerden que en la página de Facebook del semillero está este link de Zoom para que puedan ingresar, o si prefieren verlo desde YouTube, pueden escribir las preguntas que tengan en el chat que aparece en el canal de YouTube durante la transmisión. Y bueno, nada, nuevamente muchas gracias, profesor. Bienvenido a Semillero Miomerías y arrancamos. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la presentación. Disculpas por empezar un poquito más tarde, pero entiendo que fue por problemas técnicos a la hora de implementar la transmisión. Para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes en el semillero y poder dar un coloquio, una charla. El tema que elegí, porque me han dado libertad para hablar de lo que quisiese, es el argumento cosmológico de Kalam, ¿sí? Y lo he elegido a este tema porque me parece que en él se conjugan varios de los intereses que me han marcado a lo largo de mi vida. Por un lado, la cosmología, por otro, la naturaleza del tiempo, y también problemas de lógica semántica y el tema de Dios. O sea, creo que desde varios ángulos es un tema interesante que da para hablar de cuestiones interesantes, estimulantes, digamos. Y además de todos los argumentos para tratar de demostrar la existencia de un Dios creador del universo, probablemente es el más conocido en este momento, ¿sí? Mucho más aún que los argumentos clásicos de la existencia de Dios, como el argumento ontológico o las otras versiones del argumento cosmológico que, por ejemplo, se pueden hallar en Leibniz o en Santo Tomás. Así que bueno, este es mi tema. Voy a tratar de ir haciendo un análisis detallado, pausado, tranquilo de este tema, más o menos con un estilo similar al que usamos para discutir la naturaleza de lo que se entiende por Dios en un coloquio anterior. Bueno, primero tratemos de definir cuál es nuestro problema, ¿sí? Nuestro problema es quizás el problema más vasto del cual puede hablarse, y es por qué existe el universo, ¿sí? ¿Tiene el universo una causa? ¿Tiene una razón de su existencia? Y en caso que el universo tenga una causa, ¿hay algún argumento que nos pueda convencer que esa causa es un agente libre, o sea, un agente intencional, capaz de acción y de tener propósitos, voliciones, y que además es todopoderoso, al cual podamos identificar de alguna manera con el Dios
grandes religiones monoteístas como el Islam o el cristianismo y el judaísmo? Esas son las preguntas que vamos a plantear o de las cuales vamos a tratar un poco en esta charla. Y la respuesta a esas preguntas o los intentos de respuestas que tratemos de esbozar van a tener que ser compatibles con nuestro conocimiento actual del universo. En los últimos 100 años, la cosmología, la astrofísica, la física, nos han enseñado muchas cosas del universo. Hoy sabemos mucho del universo y cualquier respuesta que demos, aunque sea provisional a estas preguntas que formulé, va a tener que estar en concordancia con nuestro conocimiento actual del universo. Tratemos ahora de definir un poquito este argumento del que estoy hablando. ¿Sí? Voy a minimizar estas imágenes que están aquí al costado para que se pueda ver mejor las transparencias. Bueno, el argumento denominado cosmológico de Kalam es un argumento deductivo y a posteriori para la existencia de una causa del universo. Es un argumento deductivo en el sentido de que plantea una estructura deductiva con premisas de las cuales se deduce una conclusión. Y es a posteriori en el sentido de que el valor de verdad de las premisas que aparecen en ese argumento debe ser establecido analizando cómo es el mundo en realidad. O sea, depende la verdad de las premisas de la evidencia empírica que podamos acumular a posteriori de su formulación en favor de su verdad. En eso se diferencia de otros argumentos teológicos, como por ejemplo el argumento ontológico, que pretende ser un argumento a priori para la existencia de Dios. Este argumento, el argumento de Kalam, es un argumento muy viejo, ahora voy a decir algunas palabras sobre su origen, pero ha sido relanzado a partir de 1979 por el caballero que ustedes ven en la imagen que estoy proyectando a la derecha, William Lane Craig, un teólogo norteamericano, en un libro famoso que publicó en 1979 que se llama The Kalam Cosmological Argument, que se ha vuelto muy famoso, y después en una sucesión casi interminable de artículos y de otros libros donde él y algunos de sus seguidores han abordado el tema. El argumento tiene la virtud de la simplicidad, se puede enunciar de una forma extremadamente sencilla, es la forma usual en que se lo presenta y en la cual lo presenta Craig en su libro, es la siguiente. Tiene dos premisas y una conclusión. La primera premisa dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Una forma alternativa, en la cual a veces se lo encuentra, es todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. Es un argumento aparentemente sencillo. La novedad que introduce Craig son los recursos que él trata de aplicar en este libro y en otros escritos posteriores para establecer la verdad de la premisa 1 y de la premisa 2 del argumento. El origen de este argumento es remoto, digamos. Ya hay esbozos de argumentos cosmológicos en el periodo del clásico de la filosofía griega, en particular Platón y Aristóteles, ya plantearon argumentos a favor de la existencia de un primer motor o un motor inmóvil. En el libro 10 de las leyes, Platón menciona que todo movimiento en el mundo es un movimiento impartido.
Si es un movimiento impartido, de ahí se infiere que algo lo imparte. Ese algo que imparte el movimiento para Platón es el demiurgo, que, digamos, en algunos sentidos se podría equiparar a algo remotamente similar a el dios de las religiones monoteístas. Aristóteles fue quizá el primer filósofo, por lo menos el primer filósofo conocido, en formular en forma explícita un argumento cosmológico, y eso lo hace en el libro octavo de su Física y también en el libro doceavo de su Metafísica. Y allí él desarrolla el concepto de primer motor inmóvil, y para eso Aristóteles se vale de su teoría del movimiento. Ustedes saben que Aristóteles tiene una teoría del movimiento en la cual todo lo que se mueve, ¿sí?, requiere de un motor que lo mueva. O sea, el movimiento implica la existencia de un móvil, que es aquello que se mueve, y de un motor, que es lo que hace que lo que se mueve se mueva. El motor, a su vez, puede ser móvil o no. En caso de que sea móvil, va a requerir de otro motor y así sucesivamente. Como Aristóteles no aceptaba la existencia de infinitos reales, o sea, de infinitos números de cosas materiales existentes, sino que solo consideraba al infinito como algo potencial, algo que puede ser concebido por la mente pero que no existe en la práctica, llega a la conclusión de que debe haber, para que exista movimiento en el mundo, un motor que sea inmóvil. A ese motor le llama primer motor inmóvil, y este argumento es la base esencial de todos los argumentos cosmológicos que después se desarrollarían en las tradiciones teológicas, tanto del cristianismo como del islam. Muy bien. En el contexto del islam, estos argumentos son contenidos dentro de lo que es conocido el Kalam, que esencialmente es el nombre que se utiliza para tratar de describir a la tradición teológica que busca la fundamentación de la religión a través del discurso racional, ¿sí?, lo que ellos llamaban la dialéctica. O sea, en general, la palabra Kalam puede ser traducida como teología natural. Es la teología natural del Islam. Se lo puede considerar como una especie de escolástica del Islam. Y ha tenido numerosos representantes muy ilustres. No los podemos, por supuesto, mencionar todos aquí, pero al menos quisiera evocar los nombres de algunos de los más importantes, al menos en el contexto de esta charla. Quizás el primero es Al-Kindi, que vivió en lo que actualmente es Irak en el siglo IX. Él fue uno de los primeros que hicieron traducir al árabe la obra de Aristóteles. Aristóteles lo influyó de forma muy profunda y utilizó argumentos basados en la lógica, la metafísica y la física de Aristóteles para sostener postulados teológicos dentro del Islam. Por ejemplo, él sostuvo la unicidad de Dios, entre otras cosas. O sea, es uno de los primeros y quizás el más grande de los introductores de Aristóteles en la tradición de Kalam. Luego tenemos a Avicena, que vivió en lo que hoy es Irán, y Avicena fue uno de los primeros en desarrollar en forma explícita un argumento cosmológico dentro de la tradición del Islam para tratar de probar la existencia de Dios, donde lo entendía como un ser necesario. Y ese argumento es un argumento por contingencia, se divide a los seres en contingentes y necesarios y aplica un razonamiento bastante similar al presentado por Aristóteles
en su argumento del motor. Es este argumento de Avicena quizás un pariente lejano del argumento cosmológico por contingencia de Leibniz. Avicena fue un pensador muy profundo con también un gran conocimiento de Aristóteles. Luego llegamos quizá al pensador clave para el argumento cosmológico que hoy conocemos como de Kalam, que es Al-Ghazali, también a veces latinizado como Algazel. También vivió en lo que hoy es Irán, entre el siglo XI y el siglo XII. La característica fundamental de Al-Ghazali es que él se opone a la tradición del Kalam, a la tradición escolástica de sus predecesores, y de hecho escribió una obra muy famosa llamada La incoherencia de los filósofos, donde ataca a sus predecesores Al-Kindi, a Avicena y también a Platón y Aristóteles. Al-Ghazali fue un defensor de la mística dentro de la tradición del Islam, escribió muchísimo, pero en uno de esos tantos escritos que él realizó, llamado El Camino Medio de la Teología, encontramos una formulación de un argumento cosmológico que tiene la siguiente forma. Escribe Al-Ghazali: todo lo que comienza tiene una causa para su comienzo. El mundo es un ser que comienza, por tanto, tiene una causa para su comienzo. Fíjense que esencialmente lo que acaba de formular es el argumento cosmológico que hoy se conoce como Kalam, el argumento cosmológico defendido por William Lane Craig. A diferencia de Aristóteles, de Platón, de algunos de sus predecesores que pensaban que digamos, el mundo era finito, Al-Ghazali pone el énfasis en la finitud temporal del mundo y en la creación, en el acto de creación del mundo, en el hecho de que el mundo tenga un comienzo, y esa es la esencia del argumento de Kalam. Bueno, la tradición de Kalam tiene otros pensadores, simplemente voy a destacar el último de esta tradición, que es Averroes. ¿Sí? Averroes, como ustedes saben, nació en Córdoba, España, y falleció en Marrakech. Es un pensador esencialmente del siglo XII, se opuso a Al-Ghazali y fue un gran defensor del aristotelismo. Él fue un gran comentador de Aristóteles, y en buena parte el resurgimiento del interés por Aristóteles en Occidente se debe a Averroes, ¿no? Y a los intentos de discutir y de refutar algunas de las posiciones de Averroes por parte de pensadores cristianos. Averroes abogó por la independencia de la filosofía y de la religión. Pensó que no tiene por qué haber una contradicción entre fe y razón, y en ese sentido se opuso a las tendencias místicas de Al-Ghazali. Bueno, después de esta pequeña presentación histórica de los orígenes del argumento de Kalam, pasemos a analizar ahora el argumento en sí. Primero analicemos la estructura lógica del argumento. O sea, veamos si el argumento sintácticamente es correcto. Para eso voy a utilizar notación lógica moderna, de lógica de primer orden, elemental por completo, y voy a escribir la estructura lógica de las premisas y del argumento. La premisa 1 la podemos escribir de la siguiente manera: para todo X, tal que B de X, donde B es un predicado no especificado, entonces existe un Y, tal que ese Y está en una relación C con X. La premisa 2 afirma simplemente que el predicado B aplica a una cierta constante, sigma. Y de
la conjunción de la premisa 1 y de la premisa 2 se sigue que va a existir un I tal que ese I va a estar en relación C con sigma. Fíjense que la estructura sintáctica lógica del argumento es impecable. Ahora, eso no quiere decir que el argumento cosmológico de Callan sea correcto y las premisas y la conclusión sean verdaderas. O sea, que el argumento sea sintácticamente correcto no implica que el argumento sea válido, que es algo diferente. Para que el argumento sea válido, tiene que haber un modelo semántico correcto para interpretar la estructura sintáctica del argumento. ¿Eso qué significa? Significa que debemos dar una interpretación a todos los símbolos extralógicos que hay en el argumento. Tenemos que dar una interpretación al predicado B, a la relación C, y tenemos que dar una interpretación a la constante sigma que aparece en el argumento. Eso es crear un modelo semántico, y el modelo semántico que creemos tiene que ser consistente. Entonces lo que vamos a hacer un poco más adelante es ver si el modelo semántico que hace que con esta estructura lógica uno obtenga el argumento cosmológico de Callan es consistente o no. Pero además necesitamos que las premisas P1 y P2 sean verdaderas con esa interpretación, con ese modelo, ¿sí? Eso también es una cuestión que se debe establecer a posteriori, o sea, depende de cómo es el mundo, ¿no es cierto? Entonces vamos a esas tareas, si a ustedes les parece. Comencemos con la primera premisa. La primera premisa, ustedes recordarán, decía que todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿sí? Y sintácticamente eso lo escribimos para todo X, tal que B de X, entonces existe un Y, tal que se cumple la relación C entre X e Y. Esa constante extralógica B que aparece ahí es un predicado que se aplica a la variable X, y la interpretación usual es que B de X significa X comienza a existir. Bien, ¿qué es comenzar a existir? Vamos a tratar de precisar esa expresión. Vamos a tratar de dar una definición de qué es comenzar a existir. Comencemos con la definición que originalmente proporciona William Lane Craig en alguno de sus primeros escritos. Esto lo voy a llamar definición 1. Vamos a decir que X comienza a existir si hay un cierto tiempo t en el cual X existe y hay un tiempo t' en el cual no existe. Por ejemplo, yo he comenzado a existir porque hay un cierto tiempo en el que existo, por ejemplo el año 2021, el año actual, pero también hay un tiempo anterior, t', por ejemplo, cuando cayó Constantinopla, en el año 1453, en el cual indudablemente yo no existía. Entonces, es correcto decir que yo comencé a existir. Ahora, esta definición 1 tiene un problema que ya se lo señala en una discusión Adolf Grünbaum a Craig, que es la siguiente. Si tratamos de aplicar esta definición al tiempo mismo, la definición se vuelve contradictoria. Fíjense, reemplacen X por tiempo. Entonces, la definición quedaría: el tiempo comienza a existir si hay un tiempo t en el que el tiempo existe y un tiempo t' en el que el tiempo no existe, lo cual es contradictorio. O sea, con esta definición, el tiempo no puede comenzar a existir y preexistiría el universo, digamos, violando la primera causa, la primera premisa del argumento, que dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Craig reformula la definición esta, proponiendo una definición que no requiere la existencia del tiempo previamente a la existencia
de la cosa que comienza a existir. A esa definición, que le llamo definición 2, es la siguiente. X comienza a existir si X existe al tiempo t y no hay instantes inmediatamente anteriores a t en los que X exista. Fíjense que aquí cambiamos a una negación de la existencia del tiempo antes del comienzo de la existencia de X. ¿Sí? De ahí que esta definición no adolece del problema anterior, pero tiene otro problema, que es el siguiente: implica que todo lo que comienza a existir en un momento definido. ¿Sí? Y eso, digamos, fácilmente podemos refutarlo con contraejemplos. Piensen en ustedes mismos, por ejemplo. Difícilmente puedan decir que hay un momento, justo un momento exacto, en el cual ustedes comenzaron a existir. O pensemos, por ejemplo, en la humanidad. O sea, ciertamente la humanidad existe ahora y ciertamente no existía hace 30, 40, 50 millones de años. Pero no podemos señalar un instante en el tiempo a partir del cual comenzó a existir. O sea, no hay un instante en el que existió y un instante inmediatamente anterior en el cual no existía. Entonces, esto está excluyendo que haya cosas que se originen por un proceso evolutivo, y tal como sabemos, nos muestra la ciencia, la mayor parte de las cosas que nos rodean, desde el sistema solar o desde una especie a la mayor parte de los objetos que pueblan nuestra vida cotidiana, surgen a través de un proceso y no en forma discontinua. Esta objeción yo la planteo en un artículo publicado hace ya unos 16 años, se llama God, Causality and the Creation of the Universe, donde pueden encontrar más detalles. Pero propongo una tercera definición que está libre de este problema, que es la siguiente. X comienza a existir si X existe en el tiempo t y hay un intervalo de tiempo delta t que es mayor que 0, tal que no hay instantes de tiempo inmediatamente anteriores a t menos delta t en los cuales exista X. O sea, esto, digamos, nos permite tener un tiempo delta t en el cual el objeto X en cuestión se haya podido originar por algún tipo de proceso. Para delta t igual a 0, recuperamos directamente la definición de Craig. Bueno, entonces con esta definición quizás podemos analizar a ver si efectivamente hay cosas que comienzan a existir en este sentido y no tienen causa, ya que la premisa afirma que todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. ¿Podemos concebir algo que comience a existir sin una causa? Antes de responder a esto tenemos que entender qué significamos por causa, así que déjenme hacer una pequeña digresión para tratar de caracterizar este otro término extralógico que aparece en la interpretación del argumento de Callan, que es la palabra causa, que es esa relación entre X e Y que aparecía en la forma puramente sintáctica. Entonces, diremos que la relación C entre X e Y se lee X es causa de Y, y básicamente lo que debemos es determinar qué clase de objetos son admisibles en el dominio de esas variables X e Y que aparecen en esa relación y cuál es la naturaleza de la relación entre X e Y. O sea, el problema tiene dos aspectos. Primero, ¿cuál es el dominio de las variables? ¿A qué nos referimos? O sea, la causalidad, la relación causal, ¿se aplica, por ejemplo, a individuos, a cosas, a propiedades, a eventos o sucesos? ¿A qué?
Y luego la especificación de en qué consiste exactamente esa relación. Si no entendemos eso, de poco sirve decir que algo tiene o no causa, porque no vamos a entender de qué estamos hablando. Y aquí tenemos que caer en la investigación científica que, digamos, ha estado investigando las relaciones causales desde por lo menos Aristóteles y en forma mucho más rigurosa desde la revolución científica del siglo XVII. Bueno, básicamente lo que nos muestra la investigación científica es que en el mundo hay cosas, o sea, hay individuos, ¿sí?, particulares, concretos, existentes, que tienen propiedades. Las propiedades no son otra cosa que la forma de ser de esos individuos. Nada simplemente es, todo lo que es de alguna manera, ¿sí? O sea, tiene propiedades, pero las propiedades, digamos, son simplemente esas formas de ser. Simplemente en nuestra imaginación separamos el individuo de la propiedad, pero en realidad ambas son partes de una totalidad, un individuo que es de alguna manera. Podemos abstraer el conjunto de las propiedades de una cosa, de un individuo concreto. Usualmente en ciencia podemos representar las propiedades por medio de funciones matemáticas. Por ejemplo, podemos representar la carga de un electrón por medio de un escalar, o la velocidad de un satélite por medio de un vector, ¿sí?, distintos objetos matemáticos. Y al conjunto de todas las propiedades de una cosa es lo que le llamamos el estado de esa cosa. Y el estado de la cosa cambia con el tiempo, o sea, las propiedades van cambiando, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura del vaso de agua que yo tengo sobre la mesa ha ido cambiando durante el transcurso de esta charla, ¿sí? Originalmente estaba frío y de a poco haya tendido a ir a equilibrio termodinámico con la mesa en la cual está apoyado, y su temperatura ha ido decreciendo, ¿sí? Entonces, el estado va evolucionando. Llamamos un cambio o un suceso o un evento a un par ordenado de estados, ¿sí? Entonces, decimos que un suceso, un cambio en una cierta cosa X causa otro suceso en otra cosa Y si la cosa X interactúa legalmente, o sea, de acuerdo a leyes, de acuerdo a patrones regulares de ocurrencias, de eventos que hay en la naturaleza, transfiriendo energía sobre esta otra cosa Y. O sea, la acción causal es una interacción legal que produce a partir de un evento en una cosa, un evento en otra cosa, y en la cual hay una transferencia de energía. Todas las instancias de relaciones causales que hemos observado hasta ahora en el mundo satisfacen esta definición. O sea, la causalidad es una relación entre sucesos o eventos, no entre cosas, ¿sí? Lo que produce un efecto, lo que es una causa, es siempre un evento, no es nunca una cosa. La cosa es la que sufre el evento. Entonces, si decimos, por ejemplo, que la causa del universo es Dios, en realidad lo que estamos tratando de decir es que ha habido alguna clase de acción de Dios que da lugar no al universo, sino a la generación del universo, que es una serie de eventos, ¿sí? O sea, la causalidad, insisto, es una forma de generación de eventos. Y el punto crucial aquí es que un evento dado en el espacio legal de eventos de una cosa es causada por la acción de otra cosa y sí, solo si el evento ocurre condicionalmente a la acción y hay una transferencia de energía en el proceso. Muy bien. Ejemplos, ustedes podrán pensar muchos de la vida cotidiana. En física quizás el más simple es la interacción de dos partículas cargadas. Eso se representa como en el gráfico que ven en la parte superior
de esta filmina, el tiempo se mueve en el eje vertical, el espacio en el eje horizontal, la E significa electrón. Entonces ese gráfico básicamente lo que muestra es que cuando dos electrones se aproximan, se produce una interacción entre ellos debido a que ambos tienen cargas eléctricas. Si tienen la misma carga eléctrica, la interacción es repulsiva. A nivel cuántico eso se, digamos, describe por la transferencia de un cuanto de energía, que es un fotón en este caso, que está representado ahí por esa línea zigzagueante. Entonces hay un cambio de fotón, hay un cambio, una transferencia de energía, cambio de momento, y el resultado es que las dos partículas que se venían acercando, luego de la interacción se separan. Hay una causa y hay un efecto de esa causa. Es mediado por la interacción electromagnética en este caso. Una causa puede tener no solamente un efecto, puede tener muchos efectos. Por ejemplo, la fisión de un simple átomo de plutonio en el interior de un dispositivo nuclear puede dar lugar a una enorme cantidad de efectos que lleven a la explosión de una bomba nuclear, y eso a su vez a una enorme cantidad de efectos debido a la propagación de la onda de choque que esa explosión nuclear va a generar. O sea que una causa puede tener muchos efectos. En forma similar, hay ciertos efectos que tienen muchas causas. A veces para lograr un único efecto tienen que concurrir diferentes causas. Un ejemplo muy lindo es esto que están viendo ustedes aquí, donde están viendo un experimento en el cual la actividad cerebral de un individuo, que es el que está en la pantalla, produce como efecto el movimiento de una mano robótica. Esto se logra a través de sistemas de lectura de la actividad eléctrica del cerebro en tiempo real y sistemas vastos de análisis de grandes cantidades de datos y de inteligencia artificial que reconocen patrones eléctricos que son los que corresponden a las órdenes que usualmente da el cerebro cuando movemos nuestras propias manos. El sistema de inteligencia artificial ha sido entrenado para aprender, a través de lo que se llama deep learning, a reconocer esos patrones, y entonces simplemente con la actividad de su cerebro, el caballero que está ahí sentado puede mover esa mano robótica. Este tipo de experimentos, digamos, muestran que una acción simple, como mover la mano, está generada por una multitud de procesos que ocurren en el cerebro humano. O sea, tenemos una gran cantidad de causas que produce el efecto de mover la mano robótica. Ustedes aprovechen y aquí pongo una nota a pie de página, imaginarán el potencial de estas nuevas tecnologías que se están desarrollando para el sector de la salud. Personas con discapacidades profundas, por ejemplo, daños en la médula espinal, quizás puedan el día de mañana controlar servomecanismos que les permitan tener una mayor interacción con el entorno de la que tienen en la actualidad. Pero el punto aquí que quiero enfatizar es que así como una causa puede tener muchos efectos, también un efecto puede tener muchas causas. Bueno, entonces aquí ya tenemos un problema, un primer problema para la premisa 1 del argumento de Callan, ¿sí? Que en principio no es posible inferir que si X algo comienza a existir, haya una única causa para que eso haya ocurrido, ¿sí? Hay muchísimas cosas que ocurren, que comienzan a existir debido a la conjunción de una enorme cantidad de causas. Nosotros mismos,
O por ejemplo el sistema solar, que sin duda empezó a existir, pero no debido a una causa única, sino a una miríada de causas. O un país como la Argentina, por ejemplo, que uno podría decir, en base a una cierta convención, que comenzó a existir como nación independiente en 1816, bueno, sin duda eso no se debió a una causa única, ¿no? O algo tan pequeño como una descarga neuronal requiere muchísimas causas, ¿no? Debido a la acción de numerosísimos neurotransmisores, interacciones con el entorno. Digamos, son tantas las causas que prácticamente no podemos especificarlas en un caso individual. Ahora, hay otro problema aún más grave con la premisa 1, ¿sí?, del argumento de Cala. Todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. Y es que hay eventos acausales, o sea, hay formas de generación de eventos que no son causales. Se generan eventos en la naturaleza en forma no causal, ¿sí? Y eso es un gravísimo problema porque es un contraejemplo directo contra la premisa 1 del argumento de Callan en la interpretación que estamos haciendo de comenzar a existir. Por ejemplo, el decaimiento de las partículas elementales, que es legal, pero completamente acausal. Y fíjense que aquí no estoy hablando de la desintegración, por ejemplo, de un núcleo atómico, como puede ser un núcleo de uranio, que tiene componentes y debido a las modificaciones entre las ligaduras de los componentes se termina desarmando. Estoy hablando de partículas realmente elementales que no están constituidas por cosas más básicas. Estoy hablando de las partículas del modelo estándar de la física moderna, de la teoría cuántica de campos. Por ejemplo, consideremos un muón. Un muón es una partícula elemental como el electrón, ¿sí? No tiene una constitución interna hasta donde conocemos. El muón, desde todo punto de vista, es idéntico al electrón, excepto que es más masivo, tiene unas 100 veces, unas 140 veces la masa del electrón, y tiene una vida media que es del orden de 10 a la menos 6 segundos, una millonésima de segundo. O sea, después de existir en promedio una millonésima de segundo, el muón simplemente deja de existir como muón y genera, transfiriendo su energía a otras partículas que son esencialmente un electrón, que es un leptón también como el muón, pero más liviano y estable, un antineutrino electrónico y un neutrino muónico. Y en el proceso da lugar a un bosón masivo llamado bosón W, que es el que después genera el electrón y el antineutrino electrónico. Entonces fíjense que las partículas electrón, antineutrino electrónico y neutrino muónico comienzan a existir, pero no tienen una causa de su existencia. El decaimiento del muón no fue un proceso causal, no fue, digamos, consecuencia de un evento que ocurrió en el muón. Simplemente el muón dejó de existir y da lugar a las otras partículas. Es un contraejemplo directo de la primera premisa del argumento de Cala. Ahora ustedes dirán, bueno, pero quizás esa es una partícula extremadamente exótica y es el único caso en el cual esto ocurre. No, en absoluto. Puedo mostrarles muchas situaciones en las cuales tenemos fenómenos donde hay cosas que comienzan a existir y no es a consecuencia de un proceso causal. Aquí tenemos otra partícula de la misma familia, que es el tau. El tau, también un leptón, es aún más pesado que el muón, tiene una vida media aún más corta, y decae produciendo neutrinos, produciendo electrones, muones, ¿sí?, antineutrinos, neutrinos electrónicos, antineutrinos muónicos, y también quarks que después se pueden combinar para dar lugar a mesones. Entonces, este es otro ejemplo de una partícula elemental que decae, dando lugar a la existencia
al comienzo del existir de otras partículas, que algunas de ellas son estables. ¿Sí? También los bosones masivos decaen y también digamos, son mediadores de interacciones básicas y no están constituidos por nada más, o sea, no son procesos de desintegración, son procesos de decaimiento. Por ejemplo, un bosón W decae en un electrón y un antineutrino electrónico. O, por ejemplo, una partícula escalar como el famoso bosón de Higgs, que ustedes saben ha sido descubierto hace pocos años en el colisionador de hadrones que hay en Ginebra, en el CERN, ¿no? El bosón de Higgs se ha descubierto precisamente a partir de los productos de su desintegración. El bosón de Higgs se puede desintegrar de muchas maneras diferentes. Ahí en el cuadro tipo torta que están viendo, ven que, por ejemplo, el 21% de las veces se desintegra produciendo bosones masivos W más y W menos. O también se puede desintegrar produciendo quarks y antiquarks, botón, con una probabilidad, digamos, el 57% de los casos pasa eso. Esos quarks después se combinan y forman mesones. Y otro montón de partículas, muchos de ellos son quarks y antiquarks, que dan lugar a mesones más pesados y otras partículas que pueden ser detectadas en el Large Hadron Collider del CERN. O sea que hay una evidencia muy grande, abrumadora, de que existen modos de generación de existentes que son no causales. Pero hay ejemplos mucho más simples que nos remiten a la vida cotidiana. Supongamos que ustedes tienen un átomo, como el ejemplo que está aquí en la parte superior a la derecha, donde hay un electrón, ¿sí? Es un átomo de hidrógeno que tiene un núcleo que es un protón, y hay un electrón que está en un estado excitado. ¿Sí? Entonces, hay una probabilidad de que ese electrón decaiga al estado fundamental, y cuando decae emite un fotón. ¿Sí? Ahora, ese decaimiento no es un proceso causal. No hay ningún cambio en el electrón que haga que el electrón cambie de estado. O sea, ese salto, ese evento, no es un evento causalmente generado. El átomo en su estado estable comienza a existir no por un evento causal, sino por un evento acausal. Y de hecho, ese fotón que sale es básicamente un fotón como los que ustedes en este momento probablemente están recibiendo para iluminar la habitación en la cual se encuentran. Cuando uno estimula una lamparita LED, lo que hace básicamente es hacer pasar corriente eléctrica por un cierto filamento, calienta, excita los electrones en las órbitas de los átomos, y después esos electrones se desexcitan produciendo luz. Todos esos fenómenos son fenómenos causales. Esos fotones que están surgiendo comienzan a existir por un proceso que no es causal. Ahora ustedes dirán, bueno, pero todo esto, usted está metiendo aquí cuestiones que evidentemente están relacionadas con la física cuántica. ¿Qué pasa si pensamos en un universo puramente clásico, donde todos estos procesos cuánticos no causales, digamos, están excluidos? Pensemos en un universo clásico, ¿sí? Como el universo de Newton. Bueno, en un universo clásico, también podemos tener fenómenos acausales, tanto en un universo clásico newtoniano, donde podemos tener, por ejemplo, ciertos procesos este, eh, acausales, como por ejemplo la caída de una partícula que está en un equilibrio inestable, por ejemplo, en la cima de un potencial, ¿sí? Puede caer hacia un lado o hacia otro, pero no hay ningún evento en la partícula que produzca eso, o en un sistema clásico pero relativista, donde el espacio-tiempo está curvado, uno puede tener curvas temporales cerradas en principio, donde no tengamos una originación causal de eventos. O sea, perdón, donde no tengamos
digamos, eventos que comienzan a existir, ¿sí? Originados por algo que no esté dentro del propio espacio-tiempo. Fíjense, esto que está graficado aquí a la derecha es simplemente una serie de conos de luz que indican cómo se pueden mover las partículas. Las partículas se pueden mover solamente dentro de estos conos, ¿sí? Entonces, en un universo donde el espacio-tiempo está suficientemente curvado como para que los conos se cierren sobre sí mismos, uno puede tener que la causa de algo que va a ocurrir en el futuro local está en el pasado global. A eso se le llama una curva temporal cerrada. Obviamente, un objeto que está dentro de esta curva temporal cerrada es un objeto que nunca comienza a existir y, sin embargo, satisface plenamente la definición de Craig, porque hay, digamos, un tiempo a partir del cual, digamos, existe y no hay tiempos anteriores a ese tiempo para el cual ese objeto exista. Entonces está circunscripto a una región del espacio-tiempo y sin embargo nunca comienza a existir. Eso es discutido en extenso en el artículo que les mencioné antes, donde se explora la violación de la causalidad. Hay autores que han utilizado este tipo de situaciones para proponer modelos de universo donde la causa del universo está en el futuro del universo y no en su pasado global. Son universos que, si bien están circunscriptos a una región de espacio-tiempo finita, no tienen un comienzo de su existir en el sentido de William Lane Craig. Y todo esto es física clásica y aquí no hay nada cuántico. Muy bien, entonces vemos que hay contraejemplos directos, algunos de ellos teóricos, como estos últimos que he mencionado, y otros empíricos y extremadamente bien establecidos, como los que provienen del decaimiento de partículas elementales a la primera premisa. ¿Qué hay respecto a la segunda premisa de que el universo comenzó a existir? ¿Es esto un enunciado necesario? ¿Es necesario que el universo haya comenzado a existir? Bueno, de hecho no es necesario, e incluso si el universo ha existido por una cantidad finita de tiempo, no es necesario que haya comenzado a existir en algún momento particular. Por ejemplo, consideremos un intervalo finito, el intervalo que va de 1 a 0. ¿Sí? El 0 está excluido de ese intervalo. Es un intervalo real y es finito porque la longitud de ese intervalo es 1. ¿Sí? Ahora, a pesar de tener una longitud finita, no podemos decir que hay un punto en el cual ese intervalo comienza. En 0 no, porque no está incluido en el intervalo. Para cualquier número arbitrariamente pequeño y cercano a 0 que podamos proponer, siempre va a haber un número aún más chico, porque son números reales y son infinitamente divisibles. O sea, el conjunto de los números reales es denso. ¿Sí? O sea, entre dos números reales cualquiera hay infinitos números reales. Entonces, elijamos cualquier valor de este intervalo que elijamos posterior a 0, siempre va a existir un delta tal que haya un intervalo anterior a ese valor que elegimos. Si hacemos una correspondencia entre instante de tiempo y los números de ese intervalo, inmediatamente tenemos el mismo argumento aplicado al tiempo. Podemos tener un intervalo de tiempo finito y aún así este nunca comienza a existir. Entonces esto nos muestra que no estamos hablando que es un enunciado necesario que el tiempo comience a existir, porque podemos pensar en contraejemplos. ¿Sí? Además, la evolución del universo podría estar perfectamente relacionada con fenómenos de decaimiento de uno o más de un sistema previos, como vimos, por ejemplo, que comienzan a existir ciertas partículas al decaer otras partículas.
Entonces, en este punto quizás convenga hacer un paréntesis y decir qué es lo que estamos entendiendo por universo, ¿sí? El universo, primero quisiera dejar claro que no es el conjunto de todas las cosas o de todos los existentes, porque un conjunto es un objeto matemático, ¿sí? Un objeto matemático solo tiene propiedades matemáticas y no tiene propiedades físicas. El universo tiene propiedades físicas, o sea, el universo tiene temperatura, tiene entropía, tiene una densidad, el universo cambia con el paso del tiempo, tiene una velocidad de expansión, de hecho parece estar acelerado. O sea, el universo no es un conjunto, sino es un sistema. Es el sistema formado por todas las cosas concretas, donde las cosas concretas no son más que lo que vimos antes, individuos que tienen propiedades y pueden cambiar, pueden interactuar entre ellas. Ese es el universo que podemos estudiar con nuestros telescopios y sobre el cual hoy en día tenemos una enorme cantidad de información, ¿sí? Ahora, lo que observamos es que los cambios que ocurren en el universo podrán ser causales o podrán ser no causales, algunos de ellos, pero siempre son legales, ocurren de acuerdo a patrones sistemáticos. Obedecen a las leyes de la relatividad general, a las leyes del modelo estándar de la física de partículas, si quieren digan las leyes de la mecánica cuántica, que es la forma más elemental de esas leyes, pero siempre los cambios que observamos en el mundo, en el universo, son cambios legales. No hay magia, no hay cosas que aparecen de la nada y desaparecen, ¿sí? Sino tampoco estos argumentos tendrían ningún tipo de validez. A gran escala, el universo, digamos, lo podemos pensar formado por bloques constituyentes que son las galaxias, y a escala un poco más grande, por los cúmulos de galaxias que son mantenidos ligados por la fuerza de la gravitación. Y el universo está en expansión, eso lo podemos determinar con nuestros telescopios, y parece estar en expansión acelerada, o sea, eso quiere decir que cada vez se expande más rápido, la velocidad de expansión se va incrementando. Ahora, si el universo se está expandiendo, quiere decir que en el pasado era más compacto, más denso, y por lo tanto más caliente de lo que es en la actualidad, ¿sí? Esto implica que el universo comenzó a existir. Bueno, aquí tengo que hacer alguna mención a algo que es utilizado extensamente por William Lane Craig para tratar de aportar evidencia de que la segunda premisa, que el universo comenzó a existir, es cierta. Y él invoca una familia de modelos cosmológicos que se llaman la familia de modelos del Big Bang. O sea, el Big Bang es una familia de modelos que representan el universo como una entidad dinámica, o sea, presuponen que el universo está en un estado de expansión y que está regido por leyes que son descritas por, a gran escala, las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, que determinan la dinámica del espacio-tiempo y en forma relacionada a lo que llamamos gravitación, y el modelo estándar de la física de partículas, que implica todas esas cuestiones que les estuve mencionando de los decaimientos y por supuesto muchas otras cosas más sobre cómo interactúa la materia, cómo está constituida la materia, y tiene el modelo estándar del Big Bang, además incluida una componente oscura que se le suele llamar materia oscura, que es alguna materia que aún no se sabe qué es. Está en discusión si existe, si no existe, pero no tiene demasiada importancia en este punto para nuestra discusión del argumento de Cala. Ahora, el punto crucial y en el cual hace énfasis William Lane Craig es que esta familia de modelos del Big Bang son singulares. Decir que son singulares implica que si uno extrapola hacia el pasado, hay un punto a partir del cual ya esa extrapolación no la puede continuar.
O sea, las líneas que describen todos los elementos del universo van a converger a un cierto punto, y más allá de ese punto, el modelo deja de funcionar, porque en las ecuaciones que describen el espacio, el tiempo y la evolución del mismo aparecen infinitos, y eso en matemáticas significa que el modelo ya no es válido. Lo que yo quisiera enfatizar es que decir que los modelos son singulares no implica decir que existe una singularidad como si la singularidad fuese una cosa. A veces los físicos hablamos de una forma muy poco precisa, hablamos de singularidades, pero en realidad queremos decir modelos singulares. Que un modelo es singular simplemente significa que no es aplicable al momento del comienzo de la expansión cósmica, nada más. No está diciendo, no está haciendo ninguna afirmación concreta respecto a qué es lo que puso al universo en ese estado de expansión. Estos modelos asumen condiciones iniciales en las cuales ya el estado de expansión existe, ¿sí? Inclusive algunos teoremas más sofisticados, que a veces son invocados en la literatura de divulgación, y el propio Craig a veces lo hace, quizás porque son teoremas que son de difícil comprensión para el ego, como el de Borde, Guth, Vilenkin, son esencialmente teoremas de incompletitud de estas familias de teorías. Lo que muestran esos teoremas, como los teoremas de Hawking y Penrose, formulados a principios de los años 70, es que bajo condiciones muy generales, estos modelos de universo en expansión son incompletos. O sea, el comienzo de la expansión no puede ser descrito por el modelo porque es singular. Es solo eso. No están implicando que ahí estaba escondido Dios o que el universo comenzó a existir en ese momento, por una sencilla razón. El modelo no incluye ese momento, no está definido el momento en cuestión, ¿sí? Entonces, tratar de invocar teoremas de singularidad o teoremas como el de Borde, Guth y Vilenkin, que es simplemente una versión más moderna de los teoremas de singularidad que permite incluir a la fase de expansión inflacionaria inicial dentro de esta familia, no aporta absolutamente nada a la hipótesis de que el universo comenzó a existir hace 13.800 millones de años. Simplemente estos teoremas dicen que la teoría en cuestión, el Big Bang, esencialmente, no es aplicable a ese momento. Y hay muchas posibilidades, digamos, de qué es lo que podría haber pasado si ustedes se preguntan, bueno, si el modelo no es válido, el modelo es algo que creamos los seres humanos, pero ¿qué pasó en la realidad? ¿Qué sucedió hace 13.800 millones de años? ¿Sí? Lo que haya sucedido está excluido del rango de las variables que aparecen en los modelos tipo Big Bang, en estos modelos singulares. Entonces, lo que hay que buscar son modelos no singulares, y a eso se dedica la cosmología contemporánea. ¿Esto implica que la edad del universo necesariamente es finita? No, para nada. No necesariamente, porque podemos pensar contraejemplos, ¿sí?, en los cuales eso no es así. Por ejemplo, podemos imaginar que el espacio-tiempo, más allá del régimen en el cual los modelos se vuelven singulares, tiene un comportamiento cuántico que no es descrito por las teorías que están presupuestas por el modelo en cuestión, o sea, la relatividad general y la teoría cuántica de campos. Sabemos que estas dos teorías son incompatibles a las escalas de Planck, que son escalas extremadamente pequeñas, donde se espera que los efectos cuánticos sean importantes en la gravitación. Ustedes saben que la gravitación es mucho más débil que las otras interacciones, pero sin embargo, a la escala de Planck se hace del mismo orden de las otras interacciones y no puede ser ignorada en la interacción de las partículas. No sabemos cómo describir ese régimen, ¿sí? O podría, por ejemplo, suceder que las condiciones que permiten aplicar estos teoremas de singularidad dejan de ser válidos en los primeros momentos de la expansión, y tenemos situaciones
que no podemos describir con esos modelos, pero sí podemos describir con otros modelos que tienen hipótesis diferentes, en las cuales podemos tener situaciones completamente diferentes. Les doy simplemente algunos ejemplos del enorme muestreario que hay en la cosmología contemporánea. Una posibilidad, por ejemplo, que es muy discutida en la actualidad, es la de los llamados teorías del rebote. En vez de Big Bang, que es gran explosión, Big Bounce, el gran rebote. En estas teorías tenemos un universo que empieza en un estado extremadamente diluido y prácticamente homogéneo e isotrópico, que colapsa y de a poco se empieza a formar estructura, luego el colapso empieza a aumentar la densidad más y más y más, borra la estructura, excepto probablemente los agujeros negros, que es algo que estamos estudiando en este momento, y llega un momento en el cual se produce un rebote de esa fase de contracción, y la fase de expansión que sigue a ese rebote coincide con lo que nosotros describimos como la fase de expansión de nuestro universo actual. Obviamente estos modelos están siendo trabajados, hay una gran variedad de ellos, hay modelos de estos con inflación, sin inflación, es un ámbito de investigación muy rico, muy complejo, donde hay muchas incógnitas todavía, pero lo que esto muestra es que hay formas de pensar, incluso algunos de estos modelos son clásicos, por lo cual se puede extrapolar el tiempo para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces esto implica que la fase actual del universo de expansión tiene una originación, que incluso en algunos de estos modelos puede ser causal, pero que no puede ser descrita por el Big Bang normal, ¿sí? Y por lo tanto viola la segunda premisa del argumento de Callan. Otros modelos, por ejemplo, son las cosmologías conformes cíclicas, que han sido propuestas por Roger Penrose y algunos de sus seguidores. Esto ya es algo más complicado que no voy a describir, pero son modelos cíclicos en los cuales se produce una expansión del universo, en la cual hay una desintegración de todo lo que nosotros llamamos materia, hasta que finalmente solo quedan básicamente bosones que se mueven a la velocidad de la luz, fotones, y esas partículas, digamos, son rescalables, y el rescalamiento de esas partículas al final de una de estas eras precisamente coincide con el estado inicial de una nueva fase del universo. Entonces, esto es un universo que se repite, digamos, en forma cíclica, no necesariamente igual un ciclo al otro, ¿sí? Pero todos terminan de la misma manera. Bueno, los agujeros negros juegan un papel muy importante en estos modelos de Penrose. Por supuesto, esto es especulativo, pero estos modelos, como el anterior que mostré, hacen predicciones que pueden ser constatadas contra observaciones del fondo cósmico de radiación. O sea, no estamos hablando de especulación salvaje ni de teorías metafísicas, sino estamos hablando de teorías científicas con predicciones concretas. De hecho, hay experimentos que están siendo construidos en distintas partes del mundo. Yo participo de uno de ellos, que se llama CUBIC, que se está construyendo en la provincia de Salta, en Argentina, por una colaboración internacional, que tratan de poner a prueba algunos de estos modelos, el periodo inflacionario, los modelos de Big Bounce, a partir de determinación de las ondas, de los efectos que las ondas gravitacionales producidas en estos fenómenos primordiales han causado en el fondo cósmico de radiación, que es lo que podemos estudiar hoy en día. Hay otras posibilidades, por ejemplo, fluctuaciones de estados de vacío, de campos cuánticos primordiales. En estos modelos, digamos, lo que la gente piensa es que tenemos un campo cuántico, en ese campo hay una fluctuación de espacio-tiempo, el espacio de esas fluctuaciones llenado por algún campo escalar, le dan el nombre de inflatón, que produce que se infle, digamos, y produzca un crecimiento exponencial del espacio-tiempo, que pasa de ser microscópico a ser el espacio-tiempo macroscópico y continuo en el cual nosotros existimos. Estos son los famosos modelos de creación a partir de la nada, entre comillas nada, que defienden personas como Lawrence Krauss y muchos otros, donde nada no debe ser interpretado como nada, sino
como la nada de los filósofos, ¿no? Que es ausencia de valores en el rango de las variables de cualquier cuantificador, y eso no tiene poder causal alguno. Aquí nada simplemente es el estado de vacío de un campo cuántico que sufre fluctuaciones, que está sometido a leyes, y que bajo ciertas condiciones puede dar lugar a fenómenos expansivos. Menciono estas cosas simplemente para mostrar contraejemplos también a la segunda premisa. He mostrado contraejemplos a la primera, contraejemplos a la segunda, y entonces no hay ninguna razón para afirmar que esas premisas son válidas. De hecho, he mostrado que la primera premisa es falsa, porque he mostrado contraejemplos, y en el caso de la segunda premisa he mostrado que, digamos, hay posibilidades que son testeables de que la premisa no sea válida. Veamos ahora el último punto, que es la coherencia semántica, ¿sí? Entonces, para que el argumento, además de ser sintácticamente correcto, sea semánticamente correcto, debemos dar una interpretación consistente a los símbolos estralógicos C y B, como dijimos, que aparecen aquí. Ya hemos interpretado sigma como el universo, y hemos dicho que el universo es el sistema de todos los existentes concretos, ¿sí? Ahora, también especificamos qué es una causa y también especificamos qué es comenzar a existir, ¿sí? Ahora, fíjense que el concepto de causa requiere que debería al menos haber una cosa no incluida en el universo para que el cambio de estado en esa cosa, o sea, un suceso, un evento, produjese un efecto que sería el comienzo de la existencia del universo. Pero si tenemos que el universo está definido como el sistema de todas las cosas, no podemos tener una cosa susceptible de cambio que esté afuera del universo, ¿sí? De ahí que haya una contradicción semántica entre la definición del universo y el concepto de causa que utilizamos en ciencia. El concepto de causa que nosotros manejamos en ciencia lo obtenemos por las observaciones de los fenómenos causales en el universo, ¿sí? No se soluciona esto proponiendo que la cosa que sufre el evento y que da lugar al universo no es material, porque si no es material no puede tener un cambio de estado, y si no tiene un cambio de estado no puede originar el universo. Y de hecho, esto es un famoso argumento teológico en contra de que Dios pueda cambiar. O sea, Dios se supone que es un ser inmaterial y además es perfecto. Entonces, si es inmaterial no puede cambiar, por lo menos en el sentido en que utilizamos esa palabra en la ciencia. Y además, si está en un estado perfecto, cualquier cambio lo saca del estado en que está. Por lo tanto, si está en estado perfecto, va a ir a parar a un estado imperfecto, cosa que no es tolerable para Dios. De ahí que, por ejemplo, los gnósticos propusieran que es imposible que Dios haya creado el mundo. El mundo lo tiene que haber creado un ser inferior a Dios, que se degrada a la acción, porque la acción implica un cambio de estado, y un cambio de estado implica una imperfección. Por ahí, digamos, por eso es que los gnósticos creen que el mundo es la obra de un demiurgo que se rebaja a la acción, ¿sí? Que además tienen necesidades, porque para actuar un sujeto intencional tiene que tener una volición, y una volición siempre es generada por un deseo, y un deseo es una imperfección. Bueno, todo esto lleva a toda una serie de contradicciones teológicas que por supuesto no voy a profundizar aquí. Pero lo que sí quiero enfatizar es que la interpretación habitual del argumento cosmológico de Kalam no es sólida, ya que el significado de causa en la premisa P1 es diferente del significado de causa en la conclusión, ¿sí? Porque en la conclusión lo que se está suponiendo que es el agente causal es Dios, y Dios no es susceptible de cambio, y causa requiere que haya cambio. Entonces hay una inconsistencia semántica, y de ello se deduce que el argumento no es válido en el presente modelo, que es el modelo que producen los defensores del argumento, en este caso William Lane Craig. O sea, toda causalidad, ¿sí?, como el espacio-tiempo mismo, están íntimamente relacionados
con el concepto de cambio, o sea, con pares ordenados de sucesos, de eventos. Es imposible dar sentido al concepto de causalidad fuera del espacio-tiempo. Entonces, si ustedes usan la palabra causalidad en la premisa y en la conclusión, la están usando en dos sentidos diferentes y aún no han especificado el segundo sentido. Como sea, el argumento se cae. Ahora, esto no quiere decir que el universo no tenga una explicación, ¿sí? Porque eso es algo diferente de una causa. Una explicación es lo que uno hace en ciencia cuando devela, cuando expone un mecanismo. Un mecanismo es una serie de procesos. Eso es lo que uno hace en cualquiera de los modelos cosmológicos que yo les mostré, les esbocé, les mencioné, para dar cuenta de la fase actual de expansión del universo, ¿sí? La causalidad solo es una forma de generación de eventos, no es la única. Decaimientos vimos, ruptura espontánea de simetrías, son ejemplos de generación de eventos sin que haya causalidad. Y es muy probable que una explicación del origen de la fase actual del universo, esta expansión que estamos observando, deba incluir una teoría cuántica que no va a ser causal, es una teoría cuántica de la gravedad. Entonces llego a mis conclusiones, que son las siguientes. Primero, la primera premisa del argumento de Kalam es falsa, y di contraejemplos para mostrar que es falsa. Como es un cuantificador universal, el que hay en esa premisa, basta un solo contraejemplo para que la premisa sea falsa. Di muchos. Segundo, la segunda premisa no está probada ni es apoyada por evidencia científica. De hecho, hay muchas teorías que son teorías científicas porque pueden ser puestas a prueba, que argumentan, que dan modelos sobre cómo la fase actual del universo puede tener lugar sin que el universo haya comenzado a existir literalmente. Y finalmente, he mostrado que el argumento es incoherente en forma semántica con el modelo que sus defensores proponen, ya que la palabra causalidad que aparece en la primera premisa tiene un significado diferente de causalidad en la conclusión, y de hecho, causalidad en la conclusión no está especificada por los proponentes del argumento. Por tanto, la conclusión de esta charla es que el argumento cosmológico de Kalam no es válido. Y con eso termino. Espero que se haya, digamos, algo de lo que he dicho haya llegado a ustedes, y espero que les haya estimulado el interés por estas cuestiones, no solo por las cuestiones teológicas, sino por la búsqueda de precisión en el lenguaje, por la búsqueda de la eliminación de la vaguedad en argumentos que parecen ser sofisticados, pero que en el fondo son engañosos, cuando uno no tiene los conocimientos necesarios para hacerle frente. Bueno, les agradezco mucho la atención y quedo a vuestra disposición para preguntas si las hay. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta interesante y agradable conferencia sobre el argumento cosmológico de Kalam. Tenemos 3 preguntas en el chat de Zoom. Son las 6:30 en Colombia, en Argentina las 8:30. Entonces, ¿le parece si las leemos? Sí, mi sugerencia es la siguiente, Camilo. Hagamos hasta las 9, que es un horario razonable para los caballeros y las damas que están en Argentina, para que puedan ir a cenar, ¿sí? Entonces, haga las preguntas y a las 9 cortamos. Ok, entonces voy a leer la pregunta, voy a leer la pregunta de Hans Pulido, quien pregunta lo siguiente: ¿cómo diferenciamos un hecho de un objeto? ¿Es una diferencia de grado o de tipo? Una diferencia de categoría ontológica.
Un objeto es un particular con propiedades, si es concreto. Y si es abstracto, es un particular con atributos, y los atributos se los tenemos que dar nosotros, ¿sí? O sea, un objeto concreto puede ser un vaso, un planeta, una estrella, una persona, cualquier cosa que sea susceptible de interactuar con otras cosas. Un objeto abstracto puede ser un conjunto, el número 3, una ficción, ¿sí? Ambos son aquellos particulares a los cuales nos referimos en nuestro lenguaje. Ahora, un hecho es un evento, o sea, es un suceso que le ocurre a un objeto y lo caracterizamos por medio de un par ordenado, porque hay uno anterior y otro posterior, de estados de ese objeto. Los hechos solo se pueden predicar de los objetos concretos, de aquellos que existen materialmente. No hay hechos relacionados con los objetos abstractos, porque son ficcionales, ¿sí? O sea, nosotros podemos decir, bueno, Don Quijote arremetió contra los molinos, pero si bien eso semánticamente tiene la estructura o la apariencia de una afirmación de un hecho, en realidad corresponde a una ficción, y lo que nosotros estamos haciendo es fingir que eso es un hecho, pero no lo es. De la misma manera, si decimos que el número 4 es igual a 2 más 2, no estamos afirmando un hecho, sino simplemente estamos haciendo una especificación dentro de un sistema formal, mostrando que se satisfacen ciertas reglas de formación de algunos de los objetos que hemos definido ahí, pero son objetos conceptuales. Entonces, respondiendo a la pregunta, la diferencia es una diferencia de categoría ontológica. En un caso estamos hablando de particulares y en otro caso estamos hablando de cambios o sucesos en particulares concretos. Muchas gracias, profesor, por responder esta pregunta y gracias a Hans Pulido por hacerla. Profesor, no sé si le parece que dejemos de compartir pantalla para que usted se visualice. Sí, sí, eh, voy a eliminar esto, sí. Perdónenme. Sí, no, tranquilo. Bueno, sí, mucho mejor. Ahora lo veo a usted y a mí al mismo tiempo. Eh, bueno, hay una pregunta de Olavis Velázquez, pero la causa no sería que la corriente eléctrica excita a los electrones, pero supongo que la hizo durante una parte de la conferencia en la que estaba hablando de eso, así que invito a Olavis, si quiere activar su micrófono, puede mandarnos un mensaje al chat para que haga la pregunta en su contexto, ¿no? Igual si quiere yo se la respondo porque entiendo lo que está preguntando. Ok, listo, no hay, O sea, listo, me parece. Entonces, adelante. la causa no es la corriente eléctrica. O sea, la corriente, lo que nosotros llamamos corriente eléctrica es un proceso. Son electrones en movimiento por un conductor, ¿sí? Un electrón en movimiento o una cadena de electrones en movimiento es una sucesión de estados, o sea, son cambios. Esos cambios son los que incitan cambios en los átomos que están en el filamento que recorren. Esos cambios en los átomos del filamento que recorren son las excitaciones. Luego, esas excitaciones se desexcitan y producen el fotón. Entonces, el fotón, la desexcitación no tiene una causa, la desexcitación. ¿Sí? Entonces, cuando el fotón aparece a la existencia, aparece a existir sin que haya habido una causa, porque el evento fue el decaimiento del electrón en la órbita excitada, ¿sí? Y ese decaimiento fue un fenómeno acausal. No fue motivado por ningún cambio en el electrón ni en el átomo. ¿Se entienden? Bueno, gracias, profesor. Hay una pregunta de Alfredo que está en Zoom. Dice, doctor Gustavo, usted sostiene que la filosofía debe construir sus propios modelos y teorías apoyándose en la ciencia de nuestros días.
En este sentido, piensa que el teísmo llega inevitablemente a un punto estéril. Por ejemplo, las vías tomistas, cuando se las analiza en la base de la física moderna, perdón, cuando se las analiza en base a la física moderna, o como ya mostró en los argumentos de Craig, como el Calan o del ajuste fino. Muchas gracias. Bien. Básicamente la pregunta sería si, a diferencia de la filosofía, o por lo menos de la filosofía científica que se articula sobre el conocimiento actual de la ciencia y se modifica para mantenerse siempre al día con la ciencia, y no tiene problema en cambiar sus hipótesis si la ciencia nos lleva por distintos caminos, la pregunta, creo, apunta a que la teología, digamos, tiene un sistema de dogmas que en principio no está dispuesta a cambiar, y lo que se trata de hacer en argumentos, por ejemplo, como el de Calam, es ver si algún aspecto de la ciencia de nuestro tiempo puede ser utilizado en apoyo de esas doctrinas teológicas. Es una tradición de teología natural que, como señalé, proviene del Calam y que después se arraiga en Occidente con Alejandro Magno, con Tomás de Aquino y con sus sucesores, ¿sí? Yo creo que está condenada al fracaso esa línea, por una sencilla razón, porque de principio no están dispuestos a modificar los supuestos básicos. Lo que están haciendo es tratar de buscar apoyo científico ocasional para algunos de esos supuestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando las doctrinas, las ideas científicas sobre la cosmología contemporánea apoyaban más modelos de estado estacionario que los modelos actuales de Big Bang, porque digamos, todavía la evidencia sobre la expansión del universo no era tan contundente y no existían teoremas de singularidad, no se había detectado la radiación de fondo cósmico y otras cuestiones científicas, los teólogos no invocaban la cosmología en apoyo de hipótesis teológicas. Solo cuando, a partir de la introducción por Friedman, por Lemaitre y por otros, de las primeros, no me quiero olvidar también de George Gamow, perdón, de las primeras formulaciones del modelo de Big Bang, ahí, bueno, adoptaron algunas de esas hipótesis en un intento de apoyar algunos postulados teológicos, ¿sí? Pero eso es una especie de oportunismo epistemológico, que en el fondo siempre va a estar acorsetado porque, a diferencia de la ciencia que está dispuesta, y de la filosofía científica que está dispuesta a cambiar las hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, yo soy materialista, ¿sí? Pero el concepto de materia que tengo es completamente diferente del concepto de materia que podía tener Demócrito o del concepto de materia que podía tener Marx, porque está adaptado a la ciencia moderna, lo hemos ido modificando. O sea, el nuevo conocimiento nos ha permitido entender mejor qué significamos por materia. Estamos en permanente evolución. Lo que tratamos de hacer es articular una visión del mundo sobre la base de la ciencia. Ahora, el problema es cuando uno tiene la visión del mundo a priori y lo que trata de hacer es acomodar a la ciencia, que es lo que hace la filosofía teológica. Entonces, personalmente yo soy escéptico de que ese proyecto pueda llevar a algún puerto. En mi opinión, está condenado en su misma concepción al fracaso, encierra las semillas de su propia destrucción por su propio dogmatismo, el dogmatismo de mantener siempre las hipótesis iniciales. Y creo que la prueba más cabal es que, digamos, no han podido producir ningún nuevo conocimiento sobre el mundo, sobre la naturaleza humana, en 2000 años. No sé si esto respondió, no me acuerdo cuál era el nombre de la persona. ¿Quién era? Alfredo. No sé si, Alfredo, esto responde a lo que usted preguntaba.
Si no, repregunte, por favor. Bueno, hay una pregunta de Ronaldo Ferreira, que está en YouTube, y pregunta lo siguiente. ¿Es posible que el universo sea discreto y no continuo? Habría que ver qué es lo que entiende por discreto y continuo en ese contexto particular. O sea, concreto y continuo están claramente definidos en ciertos ámbitos, como por ejemplo en matemáticas, ¿sí? O en el ámbito de ciertas teorías físicas. Ahora, el universo, como dijimos, es un sistema, es una cosa. Lo que puede ser discreto, continuo, son ciertas descripciones del universo a cierto nivel. Entonces, si ahí la pregunta es, ¿usted considera que a un nivel, por ejemplo, cuando el universo tenía un comportamiento regido por la gravedad cuántica, el espacio y el tiempo del universo debían tener un comportamiento discreto, deben ser descriptos por matemática discreta, etcétera? Es posible, ¿sí? Es posible y creo que es muy probable que el universo haya tenido alguna fase en la cual, probable no, es posible, no puedo asignar una probabilidad, una fase de un comportamiento discreto, ¿sí? Por supuesto no lo puedo asegurar en este momento con total seguridad. Sí puedo decir que el universo ha pasado por una fase cuántica, ¿sí? Porque tenemos evidencia de eso en el CMB, en la radiación de fondo cósmica, pero no es lo mismo. La teoría cuántica, las variables en la teoría cuántica, el tiempo y el espacio son continuas. Lo que es discontinuo en la teoría cuántica son los valores de ciertas propiedades de los sistemas cuánticos, como la energía, el impulso y otros, ¿no? Que están discretizados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno usa continuo, discreto, porque hay cosas que son continuas, hay cosas que son discretas en distintos tratamientos conceptuales de distintas cosas, ¿sí? Ok, hay una pregunta de Daniel Sánchez que dice, ¿podemos hablar de causalidad dentro de un medio como la onda, donde no hay partículas que consideremos discretas, ergo no distinguimos causa-efecto, frente de onda como efecto de una fuente origen? No. Yo creo que precisamente la propagación ondulatoria es un ejemplo de generación causal de eventos. Si ustedes piensan en una onda de agua, en el agua, si ustedes tiran una piedra al agua, entonces lo que pasa es que lo que aparentemente es un movimiento continuo en la superficie del agua no es otra cosa que el resultado de un enorme número de colisiones, ¿sí?, entre las partículas que forman el agua. De la misma manera, una onda de choque producida por un avión que se mueve a velocidad supersónica, lo que hace es comprime el gas que está delante del avión, o sea, el aire, y eso produce una discontinuidad que se propaga y va cambiando la densidad del medio. Pero cambiar la densidad del medio, ¿qué significa? Significa que a través de colisiones se van comprimiendo las partículas que forman el medio. Inclusive las llamadas ondas no colisionales también actúan causalmente, porque lo que ahí produce las interacciones son los campos electromagnéticos, por ejemplo, en las ondas que se producen en el medio interestelar, las ondas de choque en el medio interestelar. Entonces, todos estos ejemplos son ejemplos de comportamiento causal. Si quiere buscar comportamiento no causal, yo le recomendaría ir a ciertos ámbitos cuánticos donde son más comunes, digamos, la generación no causal de eventos. Aunque, como digo, si le interesa ejemplos del ámbito clásico, puede ir al famoso libro de John Ehrman, que se llama The Primer on Determinism, un libro que se publicó en 1986, donde va a encontrar un montón de causalidades en tanto física newtoniana como en física clásica relativista. También hay otro libro de John Ehrman,
posterior del año 95, que tiene un título medio complicado, que es Crunches, Shrinks, y no me acuerdo qué otras cosas mandó ahí en el título, Causalities and Acausalities in Space-Time Theories. Ese libro también tiene alguna buena descripción de fenómenos acausales en física clásica, ¿sí? Pero las ondas no. Bueno, muchas gracias por responder a las preguntas de nuestros oyentes, participantes, profesor Romero. Eh, Debo decir que ha finalizado esta conferencia el día de hoy y estamos muy agradecidos con usted por aceptar nuevamente una invitación de parte del Semillero Miomerías. Estamos agradecidos con todos los participantes que escucharon esta conferencia en YouTube, en Zoom, y esperemos que esta sea la segunda conferencia de muchas. Y pues nada, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube porque a partir de ahora eh, podremos transmitir todas nuestras conferencias por YouTube o que nos sigan en Facebook como Homiomerías, que también a futuro podemos transmitir las conferencias por Facebook. Y nada, profesor Romero, muy interesante esta conferencia. Está colgada en YouTube porque apenas tengamos la transmisión, pues queda colgada ahí inmediatamente. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si el profesor quiera decir unas palabras finales para cerrar Sí, esta conferencia. bueno, yo quiero agradecerles también a ustedes la invitación, y quiero agradecerles a los que hicieron preguntas, a los que escuchan esto, y bueno, yo la paso muy bien dando estas charlas porque son temas que me interesan, y cuando a uno algo le interesa no le cuesta demasiado esfuerzo hablar de eso, ¿sí? Así que les agradezco la oportunidad de poder expresarlo. Les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana a todos.